Muy buenas. Nos proponemos decir unas palabras sobre la filosofía de la pintura de Tomás García, tal como la desarrolla en su libro Muertes perpendiculares. En este ensayo, el autor ofrece una definición de la pintura y determina los cierres tecnológico y fenoménico de la misma. Queremos adelantar que nos parece la parte más floja de la obra de Tomás. Nos parece la parte más débil por varios motivos. Primero, porque no dialoga con la tradición, no confronta su posición con otras filosofías del arte o de la pintura, solo dialoga con unas pocas filosofías espontáneas de la pintura del presente. Segundo, porque no despliega todas las herramientas del materialismo filosófico sobre el arte para elaborarla. Tampoco toma en cuenta algunas de las contribuciones más importantes de Bueno sobre la pintura. Por último, algunas de las consideraciones de Tomás García creemos que se contradicen con algunas aportaciones de Bueno. ¿Cuál es la definición de Tomás García sobre la pintura? Muy brevemente, el autor dice que la pintura es un conjunto de manipulaciones u operaciones hechas por los artistas sobre una superficie plana, consistentes en combinar, manipular y distribuir colores, juntándolos o separándolos para obtener una composición cromática que pueda ser percibida a través del sentido de la vista, estando los estereoceptores visuales emplazados a interpretar y confrontar estéticamente las obras pictóricas, algunas de las cuales pueden alcanzar el calificativo de composiciones sustantivas. Desde nuestro punto de vista, la definición de García López no toma en cuenta lo que Bueno dice de la pintura en el artículo ¿Qué significa cine religioso? O en el libro La fe del ateo. En estos documentos, Bueno dice aspectos importantes que García López parece no incorporar. ¿En qué significa cine religioso? Bueno, recordando la obra de Lessing Laoconte, defiende la concepción de la pintura como representación de apariencias de cuerpos coexistentes. A su vez, en La fe del ateo, dice Bueno que la pintura es un arte de lo visible y de lo visible a escala dramática, molar, en la que aparecen sujetos operatorios o los cuerpos entre los cuales se mueven estos sujetos. Son estos aspectos los que creemos que Tomás García no incorpora. Estas apreciaciones de Bueno nos parecen importantes porque ponen el acento no solo en los artistas y en los materiales, como hace Tomás García, sino también en el contenido de la pintura, al que Tomás García apenas le dedica tiempo. Pero sobre todo dudamos que se pueda construir una teoría sólida de la pintura sin dialogar con la tradición y dialogar apagógicamente con las diferentes posiciones para comprobar su potencia reductora. Tomás García no menciona a Platón, a Aristóteles, a Kant, a Hegel. Por otro lado, dice Tomás, a propósito de la sustantividad de la obra, que ésta se alcanza cuando la obra ejercita un cierre fenoménico, y que el cierre fenoménico se alcanza por medio de la estilización de rasgos de lo representado, pues esta estilización aleja a lo representado de la prosa de la vida. Desde nuestro punto de vista, la estilización no es suficiente para alcanzar la sustantividad. Es necesario que lo representado cierre de un modo interno e inmanente, un cierre no solo semántico, sino también técnico, lo que quiere decir que no solo el contenido debe tener unidad, sino que además este contenido debe quedar cerrado internamente por las propias técnicas y recursos por medio de los cuales se transmite el contenido. Dice Bueno, a propósito de los sonetos: el célebre primer soneto de la serie Los mansos de Lope de Vega, Suelta mi manso mayoral extraño, es una obra de arte sustantivo no solo porque sus versos se desvían del curso ordinario del lenguaje propio de la prosa de la vida, no solo porque sus versos se desvían de la prosa de la vida, sino porque cierran en sus 14 endecasílabos un espacio ideal, intemporal, ofrecido a todo aquel que sea capaz de explorarlo, como quien explora la trayectoria de un planeta. El cierre técnico y fenoménico se puede explicar desde nuestro punto de vista por medio de los procesos de anamorfosis y diamorfosis. Dice Bueno, desde nuestra perspectiva materialista veremos, por tanto, a las formas arquitectónicas como procediendo de materiales previos, de construcciones anteriores, en cuanto son susceptibles de ser analizadas en partes formales, fuste, capitel, cornisa, partes formales que, por tanto, añaden a su novedad absoluta la condición de inmanencia de origen, en una suerte de cierre tecnológico.
El nuevo edificio proyectado resulta ser así enteramente la prolepsis obtenida de la anamnesis analítica obtenida de construcciones y de edificaciones previas. En concreto, la arquitectura moderna habría comenzado en el Renacimiento como una reflexión sobre la arquitectura antigua, y la arquitectura contemporánea más revolucionaria, incluso la llamada posmoderna, volverá a ser una reflexión objetiva y analítica sobre los modelos clásicos, góticos, vernáculos, etc. Solo desde esta perspectiva materialista cabe hablar de una historia interna de la arquitectura, y lo mismo creemos que cabe decir de la pintura. Por lo tanto, el cierre técnico y el cierre fenoménico, que dan lugar a la sustantividad de la obra, no pueden analizarse al margen de formas pictóricas que van surgiendo de modo interno, por análisis, composición, recomposición de formas pictóricas previas. En pintura estas técnicas serían las técnicas que van surgiendo unas de otras para crear efectos objetivos como la tridimensionalidad, volumen, sensación de movimiento, técnicas para crear efectos de luz, de calidez, etc. Son estos efectos estilizadores, en cuanto formas que moderan y canalizan el contenido, lo que dan cierre técnico y fenoménico a la obra, y con ellos la sustantividad de la misma. Y hasta aquí el segundo de los vídeos dedicados a la obra Muertes perpendiculares, de Tomás García López. Muchas gracias.